Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, comunidad universitaria, trabajadores y compañeros de esta emisión. Es de mi agrado poder servirles una vez más aquí, en Sociedad Autónoma Mexicana, donde les hablaremos de historia, cultura, arte y otros temas actuales. Infórmense. El dilema es pues irreducible. ¿Debe o no intervenir la policía? Se ha llegado al libertinaje en el uso de todos los medios de expresión y difusión. Se ha disfrutado de amplísima libertad y garantías para hacer manifestaciones, ordenadas en ciertos aspectos, pero contrarias al texto expreso del artículo. Hemos sido tolerantes hasta excesos criticados, pero todos tienen... Un placer informarles sobre un tema que ha quedado en el olvido, un tema trágico, un hecho de gran impacto en nuestro país, y no solo de nuestro país sino del mundo entero. Un acontecimiento de sangre, de crueldad, un acto que aplastó los sueños de muchos jóvenes, de distintos AVS Media que Demo. buscaban mejores condiciones de vida, que esmeraban con tantas ansias un cambio, que se vieron reprimidos y asesinados. En esta ocasión hablaremos del movimiento estudiantil de 1968. Sale una mani por un costado de la delegación y se escucha un paro. Creo que un tío ya cayó. Entra la policía y todo el mundo a correr. Los movimientos internacionales de Europa Oriental, el apogeo de la Guerra Fría, la expansión de la idea socialista, el desgaste del autoritarismo, la liberación sexual, las huelgas obreras a nivel mundial, la lucha por los derechos civiles, los años de inflación, de opresión y control salarial en México fueron algunas de las causas de dicho movimiento. El 22 de julio de 1968, dos equipos de fútbol americano pertenecientes a la UNAM y al Politécnico jugaron y terminaron en algunas agresiones. El director del plantel 2 de la vocacional acudió a la fuerza policíaca. Por tales actos, los puercos, granaderos o asesinos, como los quieran llamar, disolvieron a los estudiantes, agrediéndolos física y verbalmente, nada alejado a la actualidad. 4 días después, nuestros compañeros se organizaron. Se hicieron 2 marchas, una en apoyo a la Revolución Cubana y otra en contra de la represión sufrida por los estudiantes. En tales marchas fueron saboteados por militares y granaderos. Varios estudiantes fueron golpeados e intoxicados por gases lacrimógenos, y se dice por ahí que hubo un muerto. Del 27 al 30 de julio, los estudiantes toman escuelas como protesta. Paralelo a esto, toman mayor organización y forman sus comités de lucha, que son de gran importancia en este movimiento, como la Central Nacional de Estudiantes Democráticos. Un acto que repudio de esos mismos días fue cuando esos malditos policías desalojaron a los estudiantes que habían tomado Prepa 1, que anteriormente se localizaba en San Ildefonso, en el centro histórico de la Ciudad de México. Se atrevieron a destrozar una puerta tallada en el siglo XVIII mediante un disparo de bazooka. Y luego dicen que los estudiantes son los que destruyen, son vándalos, son malos. Qué irónico que no hubo castigo para estos, pero sí hubo castigo para los estudiantes, pues fueron detenidos y puestos a disposición de la ley. El 30 de julio de 1968, el rector de la UNAM, Javier Barros Sierra, totalmente ofendido por estos acontecimientos, condenó públicamente los hechos, mandando a poner la bandera mexicana a media asta en Ciudad Universitaria. ¡Qué admiración al rector! Que no se dejó manipular por el gobierno, que no le tuvo miedo, que no se dio como otros. ¡Qué gran discurso dio al decir que defendería la autonomía de la universidad, que exigía la liberación de los presos políticos detenidos en Prepa 1. Yo también lo admiro bastante, ya que él organizó una marcha el 1 de agosto en Ciudad Universitaria al centro de la capital, la cual se ve perturbada como siempre, pues mandaron tanques de guerra, transportes militares y policíacos. No les quedó a los estudiantes más que regresar.
El 2 de agosto se crea el Consejo Nacional de Huelga, mejor conocido como CNH, que se vuelve el mayor representante del movimiento. Mis respetos para este consejo, porque nunca antes se había visto una organización tan estructurada. 2 días después, en el CNH pone un pliego petitorio con 6 puntos definitivos en sus demandas. Sus demandas eran la disolución del Cuerpo de Granaderos, la derogación de los artículos 145 y 145 bis del Código Penal Federal que hablan de la disolución social, utilizados por el gobierno para reprimir estos movimientos. Otros puntos del pliego petitorio son libertad de presos políticos, destitución de los jefes policíacos Luis Cueto y Raúl Mendiola, indemnización a los familiares de todos los muertos y heridos, deslinde de responsabilidades de los actos de represión y vandalismo por parte de las autoridades a través de la policía, granaderos y ejército. El día 22 de agosto el gobierno invita a los estudiantes al diálogo. Ellos pusieron la condición de llevar a los medios de comunicación al acto. Obviamente el gobierno se negó. 5 días después se organiza otra marcha que empezó en el Museo de Antropología. Los estudiantes permanecieron en la Plaza de la Constitución esperando respuesta del gobierno. A manera de protesta, izan la bandera rojinegra y replican las campanas de la catedral. En un discurso, el presidente Gustavo Díaz Ordaz nombra a los estudiantes como alborotadores, mencionando lo siguiente: hemos sido tolerantes hasta excesos criticados, pero no podemos permitir que se siga quebrantando el orden jurídico. Después del informe del presidente, el 13 de septiembre se organiza la Marcha del Silencio. Es la respuesta a que los estudiantes no son lo que nombró Díaz Ordaz. El 18 de septiembre, Ciudad Universitaria es tomada por el ejército, y posteriormente el 23 es tomado el IPN, desocupándolo 12 días después. Ese hecho fue la causa de unos nuevos mitines que despertaron la conciencia de la nación. Manchó las barbas de Dios, salpicó las alas libres y el ave se desplomó. Salpicó las alas libres y el ave se desplomó. Día 2 de octubre de 1968. Estudiantes, jóvenes, adultos, padres de familia e inclusive niños se reúnen en la Plaza de las Tres Culturas en un nuevo mitin. El objetivo de este mitin era pedir el desalojo de las unidades politécnicas. Al comenzar el mitin, los asistentes fueron rodeados por el ejército, del cual fue ignorado a petición del CNH. Después, un helicóptero lanza bengalas. Mucha gente se asusta, porque en la guerra de Vietnam esto significaba bombardeo. Esa fue la señal para que el batallón mexicano Olimpia, que iba vestido de civil con un guante blanco, abriera fuego contra los manifestantes. Era un caos, todos corrían por diferentes lados, pero hubo una desconcertación porque el ejército los rodeaba. Los que no lograron escapar corrían a los edificios de la zona. Un líder estudiantil pedía calma, que no retrocedieran, pero en ese momento su voz fue callada. Hubo cientos de muertos, cientos de heridos y desaparecidos. Aún no se conocen las cifras reales. Dejaron la zona incomunicada para que la verdad no saliera a la luz y ellos la pudieran modificar. En el quinto informe de gobierno, el presidente Gustavo Díaz Ordaz acepta toda la responsabilidad, a lo que yo me pregunto, ¿y el proceso penal? El gobierno se justificó diciendo que era deber de ellos asegurar la integridad de la población. El 12 de octubre se inauguran los Juegos Olímpicos, como protesta por lo ocurrido 10 días antes. Cuando se lanzan las 10,000 palomas blancas, se lanza una paloma de papalote, haciendo una gran sombra de ella en el estadio, simulando una paloma negra. Los Juegos Olímpicos se llevaron a cabo con mucha tranquilidad. La sociedad se olvidó de aquel trágico acontecimiento, pues era más importante ver el fútbol, los clavados, la natación, entre otros deportes. Finalmente el Consejo Nacional de Huelga se disolvió y dio fin a este gran e importante movimiento. Como consecuencias, fue creado el Colegio de Ciencias y Humanidades, la derogación de los artículos 145 y 145 bis y la incorporación del marxismo a los planes de estudio. 2 de octubre no se olvida. Locutores: Diego Alanís, Abril Meneses, Cristian Guabaki, Mónica Colín. Productor y operador: Diego Alanís Aguilar. CCH Azcapotzalco, Universidad Nacional Autónoma de México.